de mi invención. Este nombre es el título de un libro que escribió el autor franco-brasileño Michel Lowy, que se llama así: Ecosocialismo, respuesta radical a la catástrofe ecológica capitalista. A propósito, ayer me enteré que este libro lo están vendiendo aquí en la biblioteca, en la librería de la Universidad de Tolima. Entonces, los que estén interesados en profundizar en este tema, bien pueden acercarse al primer piso sobre la carrera décima en la biblioteca, en la librería de la Universidad de Tolima, y allí lo pueden conseguir. Bueno, aquí están una vez más los datos de las personas que van a hacer la exposición: nombre, la profesión, docente de la Universidad de Tolima, durante 34 años profesor de danza de la Universidad de Tolima, integrante del colectivo Conciencia Ambiental y miembro de la Red Socialista Colombiana, miembro también del Comité Ambiental por la Defensa de la Vida y del Agua del Departamento de Tolima. Lo primero que yo quiero plantear aquí son desarrollar una serie de conceptos que tienen que ver con la economía política, acerca de la naturaleza del sistema capitalista, del modo de producción capitalista, que es el modo que hoy nos rige a escala planetaria. La primera observación que quiero desarrollar es acerca de cuál es el fin último del régimen capitalista, del sistema capitalista. En muchos manuales de economía tradicional, encontramos que el objetivo el fin último del sistema capitalista es la satisfacción de las necesidades sociales. Es decir, el capitalismo se ha hecho con ese fin, lograr satisfacer las necesidades sociales. Sin embargo, esto no es cierto. Cualquiera que haga un examen un tanto atento de lo que es el sistema capitalista, se va a dar cuenta que eso no es así. Que el fin último del capitalismo es la obtención de ganancias, de plusvalía y de ganancias, de excelencia. Ese es su fin último. Lo que pasa es que utiliza un medio para conseguir ese fin, que es la satisfacción de necesidades humanas. Entonces, se invierte la relación. El fin es la obtención de las ganancias y el medio es la satisfacción de las necesidades sociales. Ese es el primer elemento que yo quiero enfatizar para poder entender en qué terreno nos vamos a mover conceptualmente. Otra idea tiene que ver con la naturaleza del capitalismo y en general de la economía de mercado, pero el capitalismo es la economía de mercado por excelencia. Toda economía de mercado es fundamentalmente una economía de competencia. Es decir, no podemos imaginar una economía de mercado si no hay lucha entre distintos productores que buscan apropiarse del mercado. Y esto es una característica del capitalismo en todo el mundo. No solamente hay competencia en la producción local, en la producción regional, en la producción nacional, sino que hay competencia a escala planetaria. Unos grupos muy importantes, que son las empresas multinacionales, luchan a escala planetaria contra otras empresas multinacionales para apropiarse del mercado mundial, para ocupar una porción cada vez mayor del mercado mundial. Si hay un productor que controla el 10% del mercado, está esperando apropiarse no del 10%, sino del 20% del mercado, del 30% del mercado. Y si logra apropiarse del 20%, pues está excluyendo a otros, porque dentro de un 100%, si yo aumento del 10% el control del mercado al 20% del control del mercado,
pues es porque estoy expulsando a otros productores del mercado. Generalmente, los productores más ineficientes son los que salen finalmente del mercado. Entonces, esa es otra característica bien importante para tener en cuenta. Otra idea que me parece que es importante sobre el capitalismo es que el capitalismo funciona conforme a un sistema que se llama de reproducción ampliada, no un sistema de reproducción simple. Un sistema de reproducción ampliado es un sistema que está creciendo de manera sistemática, de manera permanente. Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra, un ejemplo de modelo de reproducción ampliada, que nos muestra una cantidad de capital minero, en el primer caso, en el primer ciclo de producción, 100 millones de capital minero, y ese capital minero es invertido, es un ejemplo, 50 millones de capital constante, es decir, en medios de producción, en maquinaria, equipos, instalaciones, materias primas, etc. Y el otro 50%, es decir, 50 millones de pesos, en comprar fuerza de trabajo. Es decir, hay un capital de 100 millones. Y aquí vamos a suponer que el capitalista, cuyo objetivo no es satisfacer necesidades sociales, sino obtener una plusvalía, una ganancia, obtiene una ganancia de una tasa de plusvalía del 100%, es decir, 50 millones. De tal manera que el ciclo se inicia con un valor de 100 millones y termina con un valor de 150 millones. Sin embargo, en el capitalismo, como consecuencia, como efecto de la competencia entre los distintos capitalistas, todos los capitalistas se ven obligados a reinvertir una parte de su plusvalía, de sus ganancias, en el proceso productivo. De tal manera que si aquí suponemos que este primer capitalista consume para satisfacer sus necesidades de él y de su familia, incluyendo su consumo unitario, consume 10 millones de pesos. Le quedan 40 millones de pesos para ser reinvertidos productivamente en la producción capitalista. Entonces vamos a suponer que la mitad de esos 40 millones los destina a invertir en capital constante adicional. Es decir, que en este nuevo ciclo, en este segundo ciclo, el capital constante va a pasar de 50 a 70 millones. Porque parte de la plusvalía que se obtiene se reinvierte en capital constante adicional. Pero también los otros 20 millones de la plusvalía van a ser reinvertidas en fuerza de trabajo adicional. De tal forma que el ciclo que comenzó en 140 de capital dinero termina en 210 de valor total. Y así podemos seguir. Habría un tercer ciclo donde de parte de 200 de capital dinero, porque hay 10 de la plusvalía que se invierte en el gasto, en el consumo de la familia del empresario, del capitalista. De tal manera que ahora invierte 30 millones de capital adicionales en capital constante, más otros 30 en capital variable adicional, más trabajadores, y por último, el valor total producido va a ser de 300 millones de pesos, el valor total. Aquí que estamos viendo un ejemplo muy sintético de lo que es un sistema de reproducción ampliado, y esto es lo que el capitalismo es un sistema de reproducción ampliada, que aparentemente tiene una perspectiva de un crecimiento infinito, porque aquí no habría nada que pudiera impedir teóricamente que este modelo siguiera creciendo de manera ininterrumpida hasta el fin de los tiempos, el modo de producción capitalista. O sea que ahí estamos viendo una característica del capitalismo, que es la dinámica de crecimiento infinito. Otro elemento que es importante destacar es que en el capitalismo y en las economías del mercado, las decisiones de inversión y de producción se hacen de manera individual y aislada. Cada empresario o cada grupo monopólico toma decisiones de qué va a invertir, en cuánto va a aumentar su producción o en cuánto lo va a restringir. Digamos, los grupos multinacionales, las grandes empresas multinacionales que compiten por el mercado mundial, toman decisiones cada uno buscando su fin último, que es aumentar las ganancias, aumentar la plusvalía. Ese es su único fin.
Entonces, ¿qué va a pasar? Es posible que si al tomar esas decisiones de manera aislada cada uno de los empresarios, eso va a generar un aumento exorbitante en la producción de bienes y de mercancías. Si todos los empresarios capitalistas y todas las multinacionales están aumentando la escala de producción, pues va a haber un exceso de mercancías en el mercado. Y eso haría que los precios de las mercancías tendrían que cambiar, tendrían que caer. Y eso quebraría en muchos empresarios. Hoy en día, por ejemplo, la rama de la producción de ensamblaje de automóviles a nivel mundial es algo muy competido a nivel internacional. Esta rama tiene una capacidad de producción de 1.000 millones de automóviles en el año, ensamblar 1.000 millones de automóviles en el año a escala planetaria entre todos los productores, y la demanda de automóviles a escala planetaria puede estar por los 400 millones de automóviles. Entonces eso muestra que el capitalismo tiene una tendencia a un crecimiento ilimitado, a un crecimiento infinito, y esto impacta inevitablemente al medio ambiente y a la naturaleza. El punto de inflexión respecto de el problema central que tiene en este momento el mundo en materia ambiental, que es el del cambio climático, el del calentamiento del planeta. Sin duda, eso ya es reconocido por todos los investigadores. Ese es el problema central, el problema número uno que amenaza el mundo y el planeta Tierra y la vida humana sobre la Tierra. Entonces, ese efecto invernadero, que es el que causa el calentamiento del planeta, es producido fundamentalmente por la producción y el consumo de combustibles fósiles. Eso es algo que todos sabemos. Los combustibles fósiles inicialmente en el siglo XIX fue el carbón. Recuerden, la máquina de vapor implanta a mediados del siglo XVIII y permite que en el siglo XIX comience a desarrollarse el modo de producción capitalista, el capitalismo industrial, el capitalismo de nuestra época, el capitalismo de las máquinas. Y comienza, a partir de ese momento, en el siglo XIX, comienza el punto de inflexión del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Y luego, a finales del siglo XIX, con la utilización de otros combustibles fósiles como el petróleo y después como el gas, pues estas emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de manera dramática. Hace poco, hace un año o año y medio tal vez, el diario El Tiempo de Bogotá, de Colombia, pues no podemos pensar que el diario El Tiempo estaba haciendo alarmismo infundado. Escribió un editorial del diario El Tiempo que se titulaba Jugando con Candela. Y ese editorial se refería al problema del calentamiento del planeta y el cambio climático y el efecto perfecto que ese cambio climático puede tener sobre el planeta. Y decía una cosa, este editorial decía la NOAA, la NOAAL, que es la Agencia de Investigación Científica de Estados Unidos, la Agencia de Investigación Oceanográfica de Estados Unidos, hizo una medición, la última medición en ese momento que salió el editorial, una medición de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y encontró que esa concentración estaba en un orden de cerca de 400 partes por millón. Y todos los científicos y todos los estudiosos de este problema del calentamiento global habían planteado que por ningún motivo nunca debería el planeta pasar de 300 partes por millón de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera. Y ya en ese momento en que se escribe el editorial, estábamos en 400 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y una última medición que se acaba de hacer da que esa concentración de gases de efecto invernadero
ya van en 450 millones de partes, 50 partes por millón. O sea que el panorama que se vislumbra es un panorama apocalíptico. Es decir, lo que está de promedio para la humanidad es un problema supremamente grave. Y es un problema que tiene una implicación que no se puede resolver a nivel nacional, sino que tiene que resolverse a nivel internacional, a nivel mundial. No es posible hacerlo de otra manera. Entonces, y ese es el problema central ambiental que tiene la humanidad, que hay que resolverlo. Y no es posible resolverlo si no se cambian las fuentes de energía que se utilizan actualmente, es decir, los combustibles fósiles. Si no sustituimos el carbón, el petróleo y el gas, vamos hacia el apocalipsis. Y es necesario, es urgente hacer eso. Incluso ha habido algunos atisbos de moverse en esa dirección, pero pues no es posible mientras el sistema capitalista siga vigente. Por ejemplo, ustedes saben que hubo el acuerdo de Kioto, que era un acuerdo que buscaba hacer una disminución muy tímida de emisión de gases de efecto invernadero, de CO2. Y sin embargo, los más grandes contaminantes, los más grandes emisores de CO2 en el mundo, que son Estados Unidos y China, decidieron no firmar el acuerdo de Kioto, que era un acuerdo realmente muy tímido. Si hubiera firmado, si hubiera cumplido ese acuerdo, si hubiera disminuido la producción de gases de efecto invernadero de CO2, pero no se hubiera disminuido en lo que es necesario y razonable para resolver de una vez por todas este problema. Entonces, ese problema sigue allí latente, el problema de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, y otra idea que quiero desarrollar es la idea del socialismo y la ecología, o el marxismo y la ecología. La cuestión ecológica se ha convertido en un gran desafío para la renovación del pensamiento socialista, por varias razones. Primero, porque en el pensamiento socialista ha habido de alguna manera una visión esquemática, una visión mecánica de una relación entre dos conceptos, de la relación entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las relaciones sociales de producción se refiere a las formas de propiedad sobre los medios de producción, y las fuerzas productivas, pues al desarrollo del aparato productivo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la fuerza de trabajo y el desarrollo de los mecanismos para la producción y la explotación del aparato productivo. Entonces dice Marx en un pasaje de la Constitución a la Crítica de la Economía Política de 1858, que las relaciones de producción, es decir, las formas de propiedad y los medios de producción, entran en un momento determinado en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas, y que se requiere cambiar esas relaciones sociales de producción, es decir, esas formas de propiedad sobre los medios de producción, por unas nuevas formas de propiedad sobre los medios de producción que permitan que el desarrollo de las fuerzas productivas no se obstaculice, sino que siga avanzando el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo tecnológico, por ejemplo. Ahí hay una visión un tanto esquemática, que efectivamente no da cuenta del problema. En el fondo, de lo que se trata es de plantear que el socialismo sería posible cuando se sustituya la propiedad privada por el medio de producción, que simplemente adoptando la propiedad colectiva y social sobre los medios de producción, es decir, eliminando la propiedad privada sobre los medios de producción, se podría avanzar hacia el socialismo, utilizando
para uso comunitario, para uso social, el aparato productivo existente en el sistema capitalista. Esto es una visión absolutamente temática. Hay otro autor que propone una nueva contradicción, que es la contradicción entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción. Se llama James O'Connor. James O'Connor propone agregar una segunda contradicción entre las fuerzas productivas y las condiciones de producción, es decir, entre el desarrollo tecnológico y las condiciones de producción, los trabajadores, el espacio urbano y la naturaleza. Dice James O'Connor que por su dinámica expansionista, el capital pone en peligro o destruye sus propias condiciones, empezando por el propio medio natural. Por el propio medio natural. Y otra cosa que es importante establecer es que el movimiento obrero de los países desarrollados, que está agrupado, o estaba agrupado en la socialdemocracia, fundamentalmente y en los grandes sindicatos de los trabajadores, ese movimiento está profundamente marcado por la ideología del progreso y por el positivismo. ¿Qué es la ideología del progreso? El progreso unilateral. Hay ciertas versiones del progreso que dicen que el mundo ha venido avanzando, ha venido progresando de manera sistemática y permanente para bien de toda la humanidad. Entonces, ¿quién no va a entender, por ejemplo, que en el siglo XIX un viaje entre América y Europa duraba 3 meses y hoy en día, a través de los aviones supersónicos, se puede gastar apenas unas cuantas horas? Eso es un avance importante. Sin embargo, este progreso no será un progreso unilineal que abarque a toda la humanidad. Aquí podemos examinar una reflexión que hay sobre la ideología del progreso. Es una verdadera ideología. ¿En qué se basa esa medición? Se basa en suponer que la población mundial fuera constituida por 100 personas. ¿Sí? 100 personas en el mundo. Si eso fuera así, de acuerdo con las condiciones actuales del planeta, tendríamos que 81 de estas personas vivirían en un país subdesarrollado y que sus ingresos medios serían de $3.580, al tiempo que los 19 restantes vivirían en un país capitalista desarrollado con unos ingresos medios de $22.060. Ahí hay una desproporción muy grande que podría entenderse como progreso. De otra parte, 61 de estos habitantes de estos 100 habitantes del planeta, 61 serían asiáticos. No en balde, China y la India son los países más poblados del planeta. Entre los dos acumulan el 25%, la cuarta parte de la población del planeta. Viven en China y en la India. 12 serían europeas, 13 africanas, 9 sudamericanas y 5 norteamericanos. Igualmente, 75 serían no blancas y apenas 25 serían blancas de esas 100 personas. 48 vivirían con menos de $2 al día y 20 con menos de $1 al día. Es decir, cerca de 60 personas viven entre la pobreza extrema y la indigencia. De esas 100 personas que sería el mundo. 48 no tendrían acceso a instalaciones sanitarias básicas. Habría en 48, o sea, casi la mitad de la población no tiene acueducto, alcantarillado, no tiene saneamiento básico. 50 serían urbanas, o
sea que la mitad de la población estaría viviendo en las zonas urbanas y el resto, o el otro 50%, estarían viviendo en el campo. Productos derivados de las actividades agrícolas fundamentalmente. 25 no tendrían alojamiento o vivirían en viviendas insalubres y 17 tendrían menos de 18 años. 16 no tendrían acceso a agua potable, de esos 100, 16%. 16 serían analfabetos, 14 padecerían malnutrición, 8 tendrían acceso a internet en su casa. Es decir, la brecha digital, la brecha de internet es abrumadora. Es muy poca la gente que realmente tiene acceso al internet. 4.5 serían ciudadanos de Estados Unidos, de esos 8 que tienen acceso a internet, es decir, están concentrados fundamentalmente en los Estados Unidos. Una persona estaría infectada de SIDA, de esos 100, y una sola tendría enseñanza universitaria. Es decir, esa idea de que el progreso es un proceso unilineal que ha beneficiado a todas las familias en conjunto no es cierto. Por el contrario, a lo que estamos asistiendo es a un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población del planeta, para no hablar del caso de Colombia. Otro tema que es importante, ahí está la fuente de donde se saca esta información, Nation Online. Bueno, aquí está algo que ya había mencionado, como el autor norteamericano marxista James O'Connor propone una nueva contradicción, no solo la contradicción entre relaciones sociales de producción, formas de propiedad y fuerzas productivas, sino entre fuerzas productivas y condiciones de producción. Muestra cómo el capitalismo termina destruyendo las propias condiciones de producción. Carlos Marx ya había incluido esto y en un pasaje del Capital había planteado claramente que el capitalismo terminaba destruyendo tanto la fuerza de trabajo como la naturaleza. Marx consideraba que la fuente de la riqueza era, por un lado, la naturaleza y por otro lado, la fuerza de trabajo. Decía, la naturaleza es la madre de la riqueza y la fuente de trabajo es el padre de la riqueza. Por eso la expresión de las comunidades aborígenes de Pachamama, las madres tierra, tienen mucho sentido. Y es importante rescatar esa conceptualización de las comunidades indígenas. Y segundo, algo que ya habíamos mencionado, en el movimiento obrero, particularmente los que están agrupados en lo que se conocía o se conoce aún como la socialdemocracia europea fundamentalmente y las centrales sindicales europeas, estas organizaciones han sido presas de esa idea de la ideología del progreso unilineal y del productivismo. También ellos han sido partidarios de este tipo de ideología y incluso han apoyado proyectos como el desarrollo de la energía nuclear para producir electricidad y también la industria automovilística individual, que genera graves problemas al medio ambiente, la industria automovilística individual. Bueno, ahora alguna reflexión sobre el ecologismo. Digamos que en el mundo ha habido una profusión muy grande de movimientos verdes y de partidos verdes, particularmente en los países capitalistas desarrollados. Partido Verde Alemán, bueno, en todos los países ha habido grandes movimientos verdes. Sin embargo, la experiencia que ha habido con estos movimientos verdes no ha sido la mejor, porque ha habido finalmente una cooptación de parte del sistema capitalista de los movimientos verdes. En Colombia, la experiencia del Partido Verde y de los movimientos verdes, ahora se llama Alianza Verde, pues no ha sido muy afortunada
sobre todo porque su compromiso, guardando evidentemente